El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de FECODE concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema tiene que ver con una lucha y una conquista de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación frente a la evaluación de carácter diagnóstico formativa para los maestros del 1278, para que tengan un mejor nivel salarial, pero también puedan ascender en el escalafón. Pues en los últimos días se ha conocido la cartilla específicamente sobre el criterio, los componentes y los aspectos a evaluar del video que tendrán que presentar estos educadores para ascender y mejorar sus condiciones salariales. Esas los educadores los tienen claramente identificadas. Sin embargo, hace pocos días salió la revista sobre las rúbricas de la evaluación de carácter formativo, que tiene que ver básicamente con las descripciones de cada uno de los aspectos a evaluar. Suena un poco complicado, los maestros me estarán entendiendo, y si no, pues tenemos dos maestros del 1278, quienes son asesores del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes del CEID de FECODE, quienes han venido acompañando todo este proceso de la mano del ICFES. Esta es la forma como FECODE incide en la consolidación y construcción de políticas públicas educativas. Pues estas rúbricas de la evaluación de carácter diagnóstico formativa es un instrumento que sirve para el proceso de retroalimentación del maestro, pero también de su práctica docente, y también va a ser un elemento fundamental para los pares, quienes van a evaluar también el video que van a realizar los educadores. Así pues que vamos a saludar a Andrea Sandino. Mil gracias por acompañarnos, miembro del CEID. Muy buenos días a toda la audiencia y muy buenos días a Mayra, y gracias por la invitación. Muy bien, y a John Granados Rico, también hace parte del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes, los dos maestros del 1278, así que frente a este tema la tienen clarísima. Sí, gracias. Muy buenas tardes, Omaira, buenas tardes a todo el magisterio colombiano. Vamos a poner como en carta blanca, antes de entrar a hablar sobre estos elementos que hacen parte de la rúbrica, esa descripción de cada uno de los aspectos a evaluar. ¿Qué es lo que hay hasta el momento para que los maestros que aún no tienen clara esta información sepan qué es lo que hay en este momento y cuál es la incidencia de estas rúbricas en el proceso de la evaluación de carácter diagnóstico formativo? Bueno, hasta el momento lo que se ha avanzado, que es muy importante, lo que se ha avanzado frente a la evaluación con carácter diagnóstico formativo, pues está la resolución 15711, donde están consignadas las matrices de evaluación en las cuales aparece el criterio, el componente y los aspectos a evaluar de la evaluación, tanto para docentes, orientadores, coordinadores, directivos docentes, tuteros PTA y los dirigentes sindicales. Ya están establecidos cuáles van a ser los instrumentos para la evaluación, que es el video, el 80%, autoevaluación el 10%, encuesta a estudiantes, o todo el 5% que equivale a encuestas de acuerdo a cada cargo, y el promedio de las dos últimas evaluaciones de desempeño, que vale el 5%. Ya se estableció cuál va a ser la cartilla para los docentes que decidieron la autograbación, eso ya está definido, ya se publicó, y la revista que publicó el ICFES en el portal de Maestro 2025, lo que está establecido cuáles son los niveles con los que se va a observar cada uno de los aspectos a evaluar que están en las matrices de evaluación. Andrea, esta es una conquista, la evaluación de carácter diagnóstico formativa de FECODE. Bueno, Mayra, yo creo que tú tocas un punto muy importante, y es la incidencia que ha tenido FECODE en la política pública, principalmente debatir un tema tan importante como es la evaluación, ya que la columna vertebral del 1278 y que el gobierno hasta el año pasado había dicho que la evaluación era intocable y que no tenía ninguna forma de modificarse o cambiarse. Entonces yo pienso que un logro importante es haber podido incidir en cambiar este modelo de evaluación.
Y en segundo lugar, pues que todo el proceso de formación de la propuesta, de construir la propuesta, digamos que hemos estado presentes a través de una comisión técnica, pero también de una comisión de implementación. En la comisión de implementación ha estado presente el Ministerio, el ICFES, pero también ha estado presente el Comité Ejecutivo de FECODE, sí. Y en la comisión técnica hemos estado presentes los del CEIT. Sí. Son 4 niveles por aspecto a evaluar. Esos aspectos, ya lo habíamos dicho, sirve para el proceso de retroalimentación del maestro es decir, antes de realizar su video. O sea, lo puede estudiar, dice en qué nivel yo estoy, cuál puedo fortalecer, cuál puedo mejorar, si mi objetivo básicamente es estar en un nivel avanzado, a qué le tengo que apostar. Y es una información también que es absolutamente pertinente para el par evaluador del video y todo este proceso que presentan los maestros. Vamos a iniciar, profesor John, con el contexto de la práctica educativa y pedagógica del docente, que tiene 2 componentes: contexto social, económico y cultural, y el contexto institucional y profesional. ¿Cuáles son los niveles de evaluación en este criterio? Bueno, son 4 niveles de evaluación: un nivel que es avanzado, un nivel que es intermedio, un nivel medio y un nivel inferior. La importancia de haber definido los criterios, los componentes, los aspectos a evaluar y estos niveles que están consignados en la rúbrica es que el docente sabe a qué tiene que apuntar en su evaluación. Entonces él ya no es como la evaluación de competencias, que no se sabía cuáles eran las preguntas ni tampoco las respuestas, pero en este caso sí ya queda claro que en el caso el contexto de la práctica educativa y pedagógica queda claramente establecido qué elementos del contexto debe considerar el docente y de qué manera, en qué nivel el docente lo va a ir desarrollando, desde un nivel máximo donde para el docente es muy importante el contexto, hasta un nivel mínimo donde el docente tal vez no considera los elementos del contexto como importantes. Andrea, ayúdeme un poquito a que lo desglosemos. ¿Qué significaría un nivel avanzado en este tema del contexto de la práctica educativa pedagógica del docente? Bueno, digamos ¿A qué equivale? que el nivel avanzado es, digamos que aquel docente que tiene una fuerte relación con el contexto, que conoce cuáles son las condiciones sociales, económicas y culturales de sus estudiantes, sabe cómo funciona el entorno escolar, tiene conocimiento también de cuáles son los materiales y los recursos con los que cuenta. Cuando hablamos de recursos y materiales hacemos referencia a que el maestro conoce muy bien cuáles son las bibliotecas, si hay museos, si hay materiales en el interior de la institución, si hay biblioteca, si esos elementos le permiten potenciar su práctica o por el contrario también la limitan. Sí. Digamos que ese maestro que tiene un amplio conocimiento y aprovecha esos elementos está en un nivel avanzado. Ya en el nivel satisfactorio, que es el segundo nivel, pues es un maestro que los conoce también, que realmente sabe cómo es la realidad escolar, sabe cuál es la realidad en el entorno, sabe cuál es su contexto, pero a pesar de que las conoce, no los aprovecha, pues digamos que de una manera muy amplia o suficiente para en el desarrollo de su práctica. Ya está el nivel medio, que es un docente que por el contrario hace lo que le corresponde. O sea, digamos que no tiene la intención de conocer cuáles son las características de la institución, ni le interesa con qué medios cuenta, sino solamente se basa en hacer su clase con los elementos que cuenta su aula o su salón de clase. Sí. Y el nivel ya inferior, pues es un maestro que definitivamente su práctica desconoce totalmente el contexto, cuáles son las características de estudiantes, qué niveles de aprendizaje tienen también esos estudiantes, qué edades comprende. Entonces digamos que es un docente que está totalmente descontextualizado teniendo en cuenta este criterio. Vamos a hacer una primera pausa y continuamos con este análisis minucioso y descriptivo de estas rúbricas que son los niveles, 4 niveles que debe tener en cuenta el maestro, pero también el par evaluador de los aspectos que serán evaluados en la evaluación de carácter diagnóstico formativa. Ya regresamos. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio.
La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy analizando de manera minuciosa, pero también pedagógica para los maestros y maestras del 1278 que nos están observando a esta hora, sobre el tema de las rúbricas, la descripción minuciosa de los aspectos a ser evaluados en la evaluación de carácter diagnóstico formativa. Y habíamos hablado ya del primer punto que tiene que ver con el contexto de la práctica educativa y pedagógica del docente. Vamos al segundo criterio que tiene que ver con la reflexión y planeación de la práctica educativa y pedagógica. Profe John, aquí hay un punto que es importantísimo y tiene que ver con la planificación de la clase. Antes de que existiera este documento, pues evidentemente cada maestro de manera autónoma visibiliza, puede realizar planifica su clase básicamente, bien sea diaria, semanal o mensual. Aquí ya, para que sea unificado, hay un documento específico que ayuda a visibilizar ese quehacer diario del maestro. Correcto, bueno, frente al criterio de reflexión y planeación de la práctica educativa y pedagógica, hay que señalar inicialmente que una de las apuestas más importantes que hicimos y que se ha desarrollado a lo largo de todos los documentos es fortalecer los PEI, los proyectos educativos institucionales consignados en la Ley General de Educación. Sí. Hay que recordar, frente a lo que pasaba con la evaluación de competencias, que no los consideraba para nada. Y en la primera propuesta que nos presentó el Ministerio de Educación, lo que buscaba era imponernos las competencias, el currículo por competencias y los derechos básicos del aprendizaje de BEAS. Aquí hubo un pulso fuerte y sacamos adelante que la práctica educativa del docente corresponde al PEI. Frente a ese tema, cuando el docente va a subir su video, tiene que subir una información adicional, que es la planeación. Eso ya es un formato, una serie de preguntas que ya están concertadas con el ICFES, donde vienen preguntas fundamentales como si la escuela es rural, qué de niveles le está dando. Que contextualiza el PEI básicamente. Correcto, para el par evaluador. Sí, la fecha, porque hay muchas preguntas frente al tema de la fecha del video, ahí se coloca la fecha en que se grabó el video, y vienen ya aspectos fundamentales frente al PEI, cuál es el PEI, cuáles son los propósitos del PEI, los fines del PEI, qué elementos del plan de estudios se está abordando, qué temática está trabajando, qué tipo de evaluación va a desarrollar. Esa información es fundamental para que el par evaluador tenga un contexto y sepa en qué contexto se está desarrollando esa clase. Sí. Frente a este tema, que hay una serie de elementos que son muy importantes y que son también, hay que resaltar la importancia que ellos tienen. Por ejemplo, aquí nosotros vamos a darle mucho valor, y como quedó consignado en la rúbrica, se da mucho valor al conocimiento que tiene el docente sobre su disciplina. O sea, en ese sentido es una rúbrica muy exigente, porque se va a pedir que el docente sepa de lo que está hablando. Dominio total. El dominio sobre lo que está trabajando, y eso es un elemento que pues uno lo ve en la política pública, cuando uno le coloca en el currículo por competencias, es como decir, bueno, nosotros le solucionamos el tema curricular y usted solo se encargue de la parte de dar la clase. No, aquí la idea es eso que tanto se ha luchado desde el movimiento pedagógico, que el docente tiene un conocimiento disciplinar, tiene un conocimiento pedagógico, y eso se hace evidente en su clase. En este tema de la planeación también va la relación que hay entre la clase que está dando y el proyecto educativo institucional. Debe haber una relación importante, debe haber una relación entre la clase que está dando y el grupo de estudiantes con el que está trabajando. Eso es un elemento también muy importante, y es muy importante cómo es que todo eso se ve en la clase. También resaltando que la reflexión y la planeación también se va a observar, como lo dije anteriormente, se van a observar en la autoevaluación, sí, y también en la encuesta con estudiantes. Otra vez, Andrea, vámonos con los niveles para que el maestro tenga clarito en esos 4 niveles cómo se la puede jugar a la hora de ser evaluado. Claro, antes de eso pues quiero aclarar una cosa, la planeación de clase no es un instrumento.
es un insumo que le sirve al padre evaluador para tener una información, digamos que precisa frente a referentes o elementos que no se ven en el video de clase. ¿Ven? Entonces es importante que los maestros sepan para que no se asusten de que se va a evaluar también, sino que son unas preguntas que se hacen para tener esa información complementaria. Frente a los niveles, pues lo que decía John es muy claro, o sea, un maestro que está en el nivel, digamos, avanzado es un maestro que tiene un fuerte conocimiento disciplinar, que maneja un lenguaje, unas categorías, unos elementos específicos de su disciplina, pero además tiene la capacidad pedagógica también para aterrizarlos el nivel de estudiantes que tiene. Todos los estudiantes no son los mismos. Exacto. Hay estudiantes que tienen un nivel avanzado, tiene que ver también en el contexto en el que está, qué tipo de modalidad educativa tiene, si es docente que trabaja escuela nueva, si es docente que trabaja multigrado, cómo articula eso, pero también es cómo él plantea unos propósitos muy claros que busca en la clase y cómo esos propósitos están articulados, digamos, al plan de estudios y al PEI de la institución. Ese maestro es un maestro avanzado porque realmente le interesa, digamos, el aprendizaje de sus estudiantes y por eso busca todos los medios desde su experiencia, desde su conocimiento para poder desarrollarlo. Ya en el segundo nivel, pues es un maestro que a pesar de que también tiene claridad, digamos, de lo que se busca en el PEI de la institución, de los propósitos y demás, digamos que no tiene en cuenta cuáles son las condiciones específicas de los estudiantes, el satisfactorio. Digamos que hace una planeación general, pero no particulariza y mira como esos casos específicos para potenciar el aprendizaje de los estudiantes. Ya en el nivel medio, pues es un maestro que solamente hace la planeación porque le corresponde, porque le toca, y digamos que no ve el interés de cómo potencializar su práctica. Y en el nivel inferior, como lo veníamos diciendo, pues es un maestro que aunque desarrolla una planeación, digamos que está totalmente descontextualizada al PEI, al plan de estudio, no hay unas intencionalidades, unos propósitos consistentes también al desarrollo de su práctica educativa y pedagógica. ¿Estamos seguros ninguno de nuestros maestros nosotros está en ese nivel, por supuesto? Nosotros estamos seguros que la mayoría de los maestros están en el nivel, obviamente, avanzado y en el nivel satisfactorio. Absolutamente de acuerdo. Vámonos con el tercer criterio que tiene que ver con la praxis, que tiene dos componentes fundamentales: propuesta pedagógica disciplinar e interacción pedagógica. Para este, pues tienen 5 aspectos a evaluar. ¿Cómo sería en este punto? Elementos fundamentales. Cuando nosotros hablamos de la praxis de aula, ya es lo que hace el docente como tal en su aula. Aquí viene mucho el aspecto didáctico. Y cuando uno habla de este aspecto didáctico, también se reafirma lo que estábamos hablando anteriormente, y es el conocimiento que tiene sobre su disciplina. Entonces, si el docente no tiene un fuerte conocimiento disciplinar, pues su aspecto didáctico también va a tener muchas falencias. Aquí la rúbrica lo que apunta es a eso, a mirar cómo es que ese docente desarrolla una didáctica acorde al contenido y al nivel de los estudiantes en los que viene trabajando. También estamos hablando de una evaluación de cómo es que el docente observa o trata de mirar si los estudiantes están alcanzando los aprendizajes, ¿sí? Cómo es que también el docente, hay un tema que es con la experiencia que los docentes lo vamos desarrollando, y es cómo es que tomamos decisiones en la medida que vamos trabajando. Entonces, ejemplo, yo diseño una clase con unas características particulares, pero ese día los estudiantes no trajeron el material, estaban un poco más indisciplinados. ¿Cómo en esa medida yo también tomo decisiones para manejo del interés del grupo en el proceso? Correcto, para tomar, sí, y encauzar otra vez el curso. Esa toma de decisiones es un aspecto muy importante que primero refleja la experiencia del docente, pero también refleja su conocimiento pedagógico, su conocimiento didáctico y por supuesto su conocimiento disciplinar. Finalmente frente a el tema es la interacción que hay con los docentes, con los estudiantes, cómo se comunica con ellos, el lenguaje que emplea con ellos, un lenguaje que sea adecuado al nivel y al tema que esté trabajando. Aquí, como siempre hemos resaltado, estos son aspectos que nunca se contemplaron en la evaluación de competencias y que ahora el docente puede hacer evidente sus clases, lo que él viene trabajando constantemente. Andrea, vamos a hacer la descripción minuciosa de los 4 niveles: avanzado, satisfactorio, mínimo y el inferior, luego del corte a comerciales. Ya regresamos. Evaluación formativa es el tema de la edición 111 de la revista Educación y Cultura, analizando la evaluación educativa en una perspectiva crítica, identificando los avances y los retos de la evaluación de carácter diagnóstica formativa. Suscríbase llamando al teléfono 245-3925 en Bogotá.
Educación y Cultura. 32 años construyendo el movimiento pedagógico colombiano. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. Estamos de regreso en Contrastes, hoy analizando los elementos de la rúbrica, los aspectos a ser evaluados para los maestros del Estatuto 1278 y la evaluación de carácter diagnóstico formativa que va a permitir que cerca de 50.000 maestros que no habían podido ascender lo hagan a través de este mecanismo. Y nos quedamos en punta antes de irnos al corte a comerciales para explicarle a nuestros televidentes frente al criterio de la praxis, que tiene dos elementos, propuesta pedagógica y disciplinar e interacción pedagógica, los niveles de evaluación, que son, aclarémonos. Son 4 niveles, el avanzado, el satisfactorio, medio e inferior. Listo, señora, ahora sí. Bueno, muy bien. Entonces, en este aspecto, como lo decía John, pues hay dos elementos fundamentales. Uno, la interacción que tiene el maestro con los estudiantes, es decir, que en el nivel avanzado es un docente que tiene la capacidad de que los estudiantes se comuniquen, participen, ¿cierto? Interactúen constantemente en la clase, que utiliza un lenguaje adecuado para el desarrollo de cada una de las temáticas, pero que además tiene un conocimiento didáctico amplio, porque es capaz de organizar la clase de tal manera en unos momentos, unos tiempos específicos, donde también brinda unos materiales, unos recursos y da unas orientaciones específicas que permite que el estudiante pueda aprender. Y efectivamente al final realiza todo un proceso de evaluación y retroalimentación que le permite continuar con el proceso de aprendizaje, pero también mejorar cada una de sus prácticas educativas, de su práctica educativa y pedagógica. Ese sería el nivel avanzado. En el nivel satisfactorio, como decíamos, pues es un maestro que, aunque le interesa la interacción de los estudiantes, no está motivándolos constantemente para engancharlos en la clase, sino que plantea sus actividades y es más importante para él las actividades que realmente desarrollar otras estrategias que en ciertas ocasiones no pueden funcionar. Lo que decía yo puedo planear una clase, pero cuando no me funciona, pues yo tengo que tener la capacidad de transformarla, de cambiarla para tener otra vez la atención de los estudiantes, sí, que en sus procesos de evaluación, aunque lo realiza, no son formativos, no son de retroalimentación en ese caso, y que a pesar de que utiliza también un lenguaje claro, unos conceptos específicos, digamos que muchas veces esa interacción no es tan clara o tan evidente. Y ya tenemos un maestro de nivel medio que, como decíamos, es un maestro que cumple con lo general, con lo que le corresponde, que hace su clase y para él es más importante cumplir con los tiempos de su clase que realmente la necesidad del estudiante. Y el nivel inferior, que sabemos que ningún maestro está allá, que no va a pasar, que es aquel docente que realmente ni siquiera tiene una estructura de clase definida, es un maestro que puede dedicarse solamente a dejar una guía de clase o a hablar de temas sin tener claridades ni unos objetivos claros en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Permítame hacer una corrección, Andrea, y es que yo había manifestado que los componentes de la praxis, eran dos: propuesta pedagógica disciplinar e interacción pedagógica. Me hizo falta uno, y es el de los procesos didácticos, sí, claro, que ustedes lo han hablado aquí ampliamente, pero para dejar claro como el tema de lo que estamos hablando. Y viene el cuarto criterio, que es ambiente en el aula. Bueno, el ambiente de aula son todas esas condiciones de convivencia y disciplina que hay en el aula. Aquí el docente se debe preocupar por mantener el control, ser el adulto en el aula, siempre estar pendiente de las relaciones, que los estudiantes le estén prestando atención, ¿sí? De las normas de convivencia, o sea, que el principio sea evidente, y todos lo hacemos, pero muchas veces no lo hacemos muy evidente, pero es cómo es que se acuerdan las normas con los estudiantes, cómo es que uno interviene, digamos, en una situación que se presente conflictiva entre dos estudiantes, frente a ordenar la participación, estar pendiente de los estudiantes que ingresaron. Todo ese tipo de situaciones es la que nosotros estamos, lo que se va a observar en el ambiente de aula. Eso es un aspecto que, como lo hemos señalado siempre, en la evaluación de competencias nunca se miraba si el docente realmente tenía estrategias para
para esas estrategias de convivencia y disciplina, y lo que hacían era una serie de preguntas que eran totalmente lejanas a la realidad del docente. Ahora lo que se va a observar son situaciones puntuales, el docente en su práctica, en su momento trabajando en su puesta en escena, vamos a observar cómo es que él desarrolla cómo es que controla y maneja la convivencia y la disciplina. Visibilizar las normas de convivencia, de comportamiento, de respeto del maestro hacia el estudiante, estudiante con estudiante y estudiante hacia el maestro. Correcto. Sería esa la mirada específica. Claro. En este punto. Que hay que aclarar una cosa importante acá, y es que acá no se mira que realmente lo que se está haciendo se cumpla. Nosotros sabemos que las condiciones de los estudiantes no necesariamente, aunque el maestro tenga unas estrategias, pueden hacerse porque el contexto influye. Claro. Entonces es importante que los maestros no crean también que porque lo tienen planeado de X o Y manera, porque hay unas normas establecidas y estudiantes que se salen del proceso, estudiantes que tienen dificultades, ¿cierto? Estudiantes que tienen problemáticas que no cumplen o no acatan, no implica que el maestro vaya a perder por eso. Para eso en la parte final el maestro puede hacer una reflexión donde ubica también cuáles son las condiciones de los estudiantes. Entonces, para mirar como los niveles, en el nivel avanzado pues es un maestro que tiene claras unas normas específicas en el salón de clase, que tiene conocimiento de sus estudiantes, sabe cómo organizarlos en cada una de las actividades y desarrolla grupos, cómo son esos grupos, cómo van, pero que también sortea los diferentes elementos de convivencia que se presentan. Claro, que es flexible. Si hay un conflicto, cómo el maestro interviene sin que ese conflicto termine desbaratando completamente la clase, que puede ser entre estudiantes, cómo el maestro utiliza también un respeto y también infunde el respeto entre los estudiantes, la participación en clase, cómo hace para que los estudiantes participen sin que se vulneren unos con otros, ¿sí? Cómo organiza el salón y estructura también los tiempos de las clases específicas. Son como esos elementos de manejo de grupo. Ese maestro que tiene la habilidad, digámoslo, porque eso es parte de la experiencia, los maestros que tienen una experiencia acumulada saben perfectamente cómo organizar los grupos, cómo sortear esos conflictos que se generan en el salón de clase que todos tienen, un niño que se peleó con el otro por el cuaderno o que no pueden hacer el trabajo juntos, entonces cómo él puede continuar el desarrollo de su clase sin interferirla, mirando esas condiciones. Entonces digamos que ese es un maestro que está en el nivel avanzado. Ya en el segundo nivel es un maestro que, aunque le interesan las normas en el nivel satisfactorio, que también tiene claridad de cuáles son los aspectos de convivencia, de que conoce el salón de clase, digamos que no le presta tanta atención, es indiferente, y para él lo importante es seguir desarrollando las actividades a pesar de que haya conflicto. Ya en el tercero, que es el maestro que está en un nivel medio, pues sabemos que es un maestro que no tiene tanta claridad frente a las normas establecidas, hace su clase, cuando presenta conflictos muchas veces como que para la clase las actividades que está haciendo para entrar a resolverlas, pero por resolver el problema de 3, 4, 5 estudiantes termina afectando el desarrollo total de la clase. Y el último, pues que es un maestro que es indiferente ante las situaciones, que continúa todo su proceso, que continúa la clase sin importar cómo está afectado el ambiente aula o el ambiente del grupo. Profe John, el panorama realmente es claro, porque más allá que cosas extraordinarias, lo que hay es el diario quehacer del maestro en el aula, y sí que lo sabe hacer en nuestro país. Maestros en las áreas rurales, urbanas, de difícil acceso, diariamente sortea una cantidad de inconvenientes y saca adelante el derecho a la educación de nuestros niños y niñas. Un mensaje para que el maestro esté tranquilo y que entienda que esto es un elemento para mejorar aún más las condiciones de ese educador en esa escuela, en esa aula. El docente tiene que grabar lo que hace, lo que ha venido haciendo a lo largo de su experiencia. No se tiene que inventar una clase que nunca ha hecho. Lo que sí tienes que planear mucho mejor la clase que va a grabar. Pero no deben tener susto, porque es precisamente aquí no hay una estandarización de la práctica educativa. Ni una sanción. Ni tampoco una sanción, y eso es clave. Quedó establecido en el decreto 1757 que no hay, esa no es una evaluación sancionatoria, y queda muy claro que lo que se valora es la práctica, lo que hace el docente en su quehacer diario, en las condiciones en que viene trabajando. O sea, no tiene que a pintar el salón ni traer un recurso que mostrar nunca use, con lo que diariamente con tiene lo que él trabaja. Eso es parte del gran propósito de esta lucha, y es que se vean las condiciones con las que trabaja el docente. Profesores, mil gracias. Usted toca un elemento bien importante. Es el momento en que los maestros piensen en su propio quehacer. Son maestros los que están visibilizando y viabilizando toda esta revista, todos estos instrumentos, porque ellos sí que saben cómo funciona la educación. No es desde arriba, sino desde los mismos maestros y el mismo quehacer diario en la escuela, cómo se debe transformar y mejorar la calidad de la educación. Mil gracias por acompañarnos nuevamente.
Muchas gracias a ti, Mayra, y a la audiencia. Nos reencontramos el próximo domingo en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día, Sara.